Bienvenidos a la actividad de capacitación, mantenimiento básico de equipos de cómputo. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el tema número 3, que son los procedimientos básicos para aplicar el mantenimiento a una computadora. Este tema lo vamos a dividir en cuatro subtemas. El tema 3.1, que es material, herramientas y mesa de trabajo. El 3.2, que es el respaldo de la información. 3.3, medidas de seguridad. Y 3.4, reglas básicas de configuración e instalación física de dispositivos. El subtema 3.1, referente a material, herramientas y mesa de trabajo. El mantenimiento preventivo ayudará a alargar el buen funcionamiento de la computadora. Para ello se tiene que contar con una mesa de trabajo, la cual preferentemente no debe de ser conductora, no debe de ser de metal o similar. Se debe de tener el área o mesa de trabajo libre de objetos y polvo. Si no contamos con una mesa de trabajo como tal, podemos tener un espacio en donde podamos colocar la computadora de forma segura. También es importante contar con la herramienta y material adecuado, todo esto para poder facilitar el trabajo. Existen diferentes criterios que vamos a tomar en cuenta para llevar a cabo el mantenimiento de una computadora, de tal manera que se sugieren los siguientes lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento básico. Primeramente debemos de realizar la evaluación del equipo. Vamos a llevar una evaluación previa de las especificaciones de la computadora. Es muy importante conocer las especificaciones de la computadora antes de poder aplicar cualquier tipo de mantenimiento. Debemos diagnosticar el equipo. Se evalúa el funcionamiento, estado físico, desempeño y estado de las partes de la computadora. Debemos de hacer una revisión visual de cómo se encuentran las partes de la computadora, y si la computadora funciona, pues hay que ver el desempeño del equipo y en qué condiciones se encuentran sus partes. Vamos a detectar fallas. Se trata de detectar y reparar fallas. La reparación de fallas las vamos a aplicar lo que es en el mantenimiento correctivo. En el caso del mantenimiento preventivo, únicamente vamos a detectar las posibles fallas que puedan existir en el equipo. Vamos a abrir el chasis o el gabinete, aspirar el equipo, limpiar la fuente de poder o la fuente de alimentación. Vamos a limpiar el ventilador del chasis y la limpieza del lector óptico. Vamos a realizar la limpieza de la unidad de almacenamiento. La unidad de almacenamiento pues es el disco duro. Vamos a limpiar la armazón del chasis con espuma. Se debe de concentrar la limpieza en partes difíciles, tales como la carátula, la parte baja y los bordes, además de las ranuras. Debemos de aplicar limpiacontactos solo en caso necesario. Y al llevarse a cabo es importante esperar 15 minutos con el gabinete abierto para que seque el químico. Vamos a realizar lo que es la limpieza del teclado, la limpieza externa del monitor,
Es importante e indispensable contar con las herramientas y material adecuado para el mantenimiento. Por lo tanto, debemos de revisar que se cuente con lo sugerido. Limpiar la mesa de trabajo, eh, quitar de la mesa de trabajo lo que no sea útil. También es recomendable tener a la mano un blog o un cuaderno para tomar notas. Dentro de los requerimientos que vamos a ocupar para realizar el mantenimiento, tenemos algunos materiales más comunes que vamos a utilizar, como son los siguientes. Vamos a utilizar brochas suaves, limpiador de pantallas, limpiador de circuitos, aire comprimido, alcohol isopropílico, un CD para limpiar la unidad óptica, tela suave, preferentemente debe de ser de microfibra, y pasta térmica. Esto es en cuanto a los materiales. En cuanto a herramientas, vamos a requerir las siguientes herramientas. Vamos a requerir lo que es una aspiradora, una pulsera antiestática, cautín tipo lápiz, pinzas de punta fina, pinzas de corte, multímetro digital, un kit de destornilladores, una linterna. En sí, este equipo este equipo de herramienta es indispensable, ya sea que vayamos a aplicar un mantenimiento correctivo o un mantenimiento preventivo. Refiriéndonos a la mesa de trabajo, la mesa de trabajo es una parte importante para poder realizar eficientemente el trabajo de mantenimiento, así como su amplitud es una característica importante, ya que es necesario contar con el espacio adecuado para no correr el riesgo de que se caigan los componentes retirados del gabinete, como lo pueden ser cables, tarjetas de expansión, etcétera, etcétera. Entonces debemos de tener un espacio adecuado para poder realizar los trabajos de mantenimiento. En la mesa de trabajo también es indispensable tener una iluminación adecuada, ¿sí? Porque debemos de observar cada una de las áreas de la computadora a la par de una mejor identificación de los componentes, para evitar confusiones al momento de conectar los diferentes cables que hay dentro del sistema. ¿Sí? Entonces es importante contar con un área bien iluminada y con el suficiente espacio para poder realizar los trabajos de mantenimiento. Bueno, eso es en cuanto a materiales, herramientas y la mesa de trabajo. Pasamos al punto número 3.2, que va a ser el respaldo de la información. La información es una de las partes más importantes para cualquier empresa o institución, por lo que es necesario siempre respaldarla para evitar perderla si la computadora se llega a dañar. Un respaldo de información también se utiliza para transferir archivos importantes de una computadora a otra o para conservar versiones previas de un archivo en particular. Se recomiendan los siguientes pasos para realizar el respaldo de información. El respaldo de la información también le podemos llamar nosotros a hacer un backup de información. Vamos a determinar qué tipo de archivos vamos a respaldar. Es recomendable respaldar información crítica
como puede ser una lista de clientes, información financiera o un manuscrito si es un escritor. La cantidad de información a respaldar determina el medio que vamos a ocupar. Entonces debemos de hacer una evaluación de cuál es la información que vamos a respaldar para determinar en dónde vamos a guardar esa información. Vamos a seleccionar el tipo de medio de respaldo que haya disponible. Existe un número de medios de almacenamiento por medio de los cuales se puede respaldar la información. O sea que vamos a encontrar diferentes medios en donde guardar la información. ¿Sí? Se recomiendan los siguientes pasos para respaldar la información. Podemos utilizar memorias. Las memorias flash, también conocidas como memorias USB, son útiles para respaldar los archivos más críticos y transferirlos de computadora a computadora. También podemos guardar la información en los discos CD-ROM y DVD-ROM grabables. Los CD-ROM grabables vienen en versiones de 650 megabytes y 800 megabytes, mientras que los discos DVD-ROM grabables pueden almacenar hasta 4.71 gigabytes. Entonces la elección del dispositivo en donde vamos a guardar la información o a respaldarla va a depender de el espacio que necesitemos para alojar esa información. Los discos grabables vienen con dos designaciones. Generalmente vamos a encontrar que viene con la letra R para discos que pueden ser grabados una sola vez, y algunos traen la letra RW para discos que pueden ser grabados múltiples veces. Los discos duros externos vienen con un cable para conectarse en el puerto USB. En la imagen podemos observar un disco duro externo. Generalmente en oficina se utiliza mucho este dispositivo para poder respaldar información, y sobre todo cuando la computadora la usan varias personas. Este tipo de discos duros se pueden usar para respaldar grandes cantidades de información con regularidad. Normalmente incluyen un software para hacer los respaldos. Los sistemas de respaldo en línea almacenan la información en un servidor remoto. Este tipo de respaldo es ofrecido por compañías que se especializan en este servicio, por proveedores de acceso a Internet como parte de su paquete de servicios. Un ejemplo de estos sistemas de respaldo de información en línea puede ser uno muy conocido que es Google Drive. Ahí podemos guardar cierta cantidad de información. La cantidad de información que se puede respaldar con estos servicios depende del proveedor y de cuánta cantidad de espacio en el servidor se pueda comprar. Planear cada cuándo se va a realizar los respaldos. Para ser efectivos, los respaldos se deben llevar a cabo con regularidad. Se pueden realizar manualmente o con una programación para que se haga un respaldo cada semana o cada día automáticamente. Se puede realizar el respaldo en la fecha programada. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ya el trabajo programado para X fecha y queremos respaldar esa información,
lo podemos programar de esa manera. Bueno, eso fue en cuanto a lo que es el respaldo de información. Pasamos a lo que es el punto 3.3, las medidas de seguridad. Como medidas de seguridad de una computadora, es necesario instalar y considerar los siguientes programas y recomendaciones. Un programa muy importante que debemos de tener siempre instalado en la computadora es un antivirus. El antivirus no es otra cosa más que un programa diseñado para detectar y eliminar virus, virus informáticos. Toda computadora debe tener instalado uno para que se la revise periódicamente, actualice a diario si es posible el programa, ya que cada día aparecen virus nuevos. En ese sentido es importante que nuestra computadora se mantenga actualizada, ¿sí? Para que pueda tener la capacidad de detectar cualquier tipo de virus. Luego tenemos lo que es el cortafuegos. El cortafuegos, también conocido como firewall, es un software destinado a garantizar la seguridad vía Internet al bloquear las entradas sin autorización a las computadoras y restringir la salida de información. Este cortafuegos no es otra cosa más que un filtro. Es un filtro que vamos a tener nosotros en eh, nuestra computadora para garantizar la seguridad cuando nosotros estamos navegando en el Internet. También debemos de contar con software legal. Debemos de asegurarnos que todo el software instalado en la computadora o en el ordenador proviene de una fuente conocida y segura. No debemos instalar copias de software pirata. Además de transgredir la ley, eh, pueden contener virus, spyware o archivos de sistema. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros utilicemos software legal. Por lo general en las instituciones educativas y sobre todo en la universidad se utiliza software legal. ¿Sí? Se tienen licencias a nivel institución para poder utilizar el software de manera legal. Luego debemos de tener mucha precaución con el correo electrónico. Todos aquellos correos donde no se conoce el remitente o presentan un asunto clasificado como spam deben de ir directamente a la papelera. ¿Sí? Y ese tipo de correos pues no debemos de abrirlos. ¿Por qué? Porque pueden contener virus. Pueden contener virus y pueden infectar nuestra computadora. Debemos de tener también prudencia con los archivos. Cada vez que se quiera abrir cualquier archivo debe ser antes analizado por su antivirus, que nos indicará si existe algún problema que pueda dañar a la computadora. Debemos también eh, de tener, bueno, nosotros cuando entramos a la computadora tenemos, entramos como usuarios tipo estándar o como administrador. Normalmente los sistemas operativos diferencian entre usuarios administradores y usuarios estándar con permisos limitados. Disponga de un usuario administrador y uno estándar, o sea que debemos de tener los dos tipos de usuarios, ¿sí? Deben de estar siempre con contraseña
y utilizar un usuario sin permisos de administrador para las tareas habituales de navegación y edición. En este caso, el usuario administrador es la persona que va a poder instalar, va a poder quitar cualquier tipo de programa. ¿Sí? Y el usuario estándar únicamente va a poder utilizar la computadora, pero sin, sin realizar ningún tipo de cambio de programas, ni poder instalar. Eh, Tenemos una nota en esta diapositiva en donde nos dice que si necesitamos los privilegios del administrador para realizar alguna tarea como instalar o desinstalar aplicaciones, el propio sistema pedirá la contraseña del administrador. Entonces, si no tenemos la contraseña del administrador, no vamos a poder realizar ningún cambio. Debemos de crear contraseñas seguras. Debemos de utilizar una contraseña diferente para cada acceso importante, como lo es el correo electrónico, cuentas de banco en línea, redes sociales, administrador del sistema, etcétera, etcétera. Entonces debemos de tener diferentes contraseñas, no deben de ser, no deben de ser iguales. Generalmente las contraseñas seguras eh, pues vienen, se deben de formar con letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Luego tenemos lo que es la navegación segura. Internet es una gran herramienta de comunicación e información, pero también se presta para delitos de estafa o fraude, por lo que es conveniente realizar siempre una navegación segura. Luego tenemos lo que es las copias de seguridad. Debemos de realizar copias de seguridad periódica de la información más valiosa. ¿Cuál es la finalidad de realizar las copias de seguridad? Por si en determinado momento la computadora llega a fallar o se me llega a dañar de un momento a otro, pues yo ya voy a tener la copia de seguridad para poder restablecer el equipo. En lo que se refiere a medidas de seguridad eléctrica, debemos considerar los siguientes. Bueno, si nosotros hablamos de medidas de seguridad eléctrica, es refiriéndonos a la instalación eléctrica que que debe de estar en óptimas condiciones para poder operar el equipo de cómputo adecuadamente. Una instalación eléctrica no se debe de revisar ni manipular sin antes desconectar el suministro de energía en la caja general de distribución. Nunca debe manipularse el interior de un aparato eléctrico que esté conectado a la corriente eléctrica. Bueno, en nuestro caso no debe de estar conectada la computadora o el CPU a la corriente eléctrica, porque si está conectado y nosotros la destapamos, podemos correr el riesgo de tener una descarga. Nunca se deben manipular los aparatos y mecanismos eléctricos con las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo mojada. Debemos de tener cuidado en no utilizar ningún aparato con alguna parte del cuerpo que esté húmeda. No deben acercarse los cables conductores de una instalación o de un aparato eléctrico a una fuente de calor, como una cocina, una plancha o un horno. El calor podría quemar o fundir el aislante de los conductores, con peligro de producir un cortocircuito.
No debe conectarse más de un aparato por enchufe o por contacto. Si se hace regularmente, el enchufe se calentará más de lo debido y puede llegar a fundirse el plástico de su carcasa, con lo que se provocaría un cortocircuito o incluso un incendio. Entonces cabe hacer la mención de que tampoco se deben de utilizar extensiones. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a calentar y pueden producir un cortocircuito. Las instalaciones eléctricas y en general cualquier aparato deben ser reparados por personal capacitado. Debemos de recurrir siempre al personal capacitado para realizar cualquier tipo de reparación eléctrica o algún aparato eléctrico. Eso es en cuanto a las medidas de seguridad. En cuanto al punto 3.4, reglas básicas de configuración e instalación física de dispositivos, nunca debemos introducir una tarjeta en una ranura que no le corresponda. Sí. Pero si nos empeñamos en meter a fuerza esa tarjeta, podemos dañar la tarjeta o la ranura de la tarjeta madre o el puerto. Entonces siempre es conveniente verificar que la tarjeta que vamos a introducir en esa ranura coincida con el espacio de la ranura. El mismo procedimiento se lleva a cabo para los conectores de alimentación, cables de conexión de disco duro, puertos USB, etc. Los conectores de los cables tienen una forma especial o particular que impide introducirlos al revés. Por lo general los cables siempre tienen una marca en donde debemos de colocarlos. Debemos de colocar las tarjetas en el lugar exacto de donde se quitaron en caso de realizar limpieza. Así se evita alterar la configuración que ya se tenía antes. Y si es posible podemos anotar en un bloc de notas o en un cuaderno la forma de cómo estaban las tarjetas, o en su defecto inclusive podemos sacar fotografías para que al momento de que volvamos a armar no tengamos ningún inconveniente. Al instalar algún dispositivo USB se deben leer las instrucciones de instalación, ya que si se instala de forma inadecuada se puede llegar a dañar, aunque muchos dispositivos la computadora los instala adecuadamente. Esos dispositivos que la computadora instala en automático se llaman plug and play, o sea, insertar y usar. Nunca debemos quitar un dispositivo interno de la computadora mientras ésta se encuentra en funcionamiento. Nunca debemos quitar un dispositivo USB cuando la computadora se encuentra en funcionamiento, ya que podemos provocar algún problema al equipo o en su defecto dañar el dispositivo USB. Es importante, esto sucede muy frecuentemente cuando nosotros utilizamos memorias, ¿sí? Entonces a veces no no sabemos el procedimiento para poderla extraer del equipo de cómputo, o simplemente por las prisas únicamente lo que hacemos es sacarla, ¿sí? Pero no debería de ser así. Si deseamos instalar un dispositivo que no tenga instrucciones de instalación, podemos buscar la información del fabricante en internet con el nombre, marca y modelo del dispositivo. Por ejemplo, podría ser una impresora. También podemos encontrar información de los controladores
para el dispositivo a instalar. Y por último, tenemos que es recomendable descargar la información de internet de páginas oficiales. No debemos descargar la información de internet de la primera o las primeras páginas que se nos presenten en la búsqueda. Debemos de verificar que la información de internet venga de páginas oficiales, ¿sí?, de los fabricantes de los dispositivos, para evitar alguna situación inesperada. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el tema número 3. Muchísimas gracias por su atención.